Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que me apasiona muchísimo. Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Anne Derzel y voy a compartir con ustedes porque en mi opinión, ella siempre será especial y sí, incluso les voy a revelar una confesión bastante íntima sobre cómo ella me ha impactado. Antes de que empecemos a profundizar, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos gusta, series turcas, moda, belleza, un poquito de todo. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto va a ser un poquito largo, pero créeme, vale la pena. Anne Derzel. ¿Qué puedo decir? Creo que, como muchos de ustedes, la descubrí por primera vez en Love is in the Air. Y sí, sé que es un punto de partida común, pero la verdad es que desde el primer momento en que la vi en pantalla, algo me atrapó. No fue solo su belleza, que es innegable, sino algo más profundo. Era como si tuviera una chispa, una luz que brillaba a través de la pantalla. Y no me malinterpreten, no soy de esas personas que se obsesionan con las celebridades. Pero Anne, para mí, representa algo más que una simple actriz. Ella encarna una energía, una perseverancia, una autenticidad que me inspira muchísimo. Primero hablemos de su talento. Porque sí, es guapísima, pero no podemos reducirla solo a eso. Anne ha demostrado una y otra vez que es una actriz versátil y talentosa. Desde sus inicios en papeles más juveniles hasta personajes más complejos y dramáticos, ha demostrado una capacidad impresionante para transformarse y para conectar con el público. Recuerdo haber visto Gunesingslar hace años, mucho antes de que fuera la mega estrella que es hoy. Ya ahí se veía su potencial, su carisma natural. Y la verdad es que me alegra muchísimo ver cómo ha crecido y cómo ha evolucionado como actriz. Pero más allá de su talento actoral, lo que realmente me atrae de Anne es su personalidad. A través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y la información que he podido recopilar, percibo una persona genuina, humilde y trabajadora. Una persona que no se deja llevar por la fama y que sigue manteniendo los pies en la tierra. Y eso en el mundo de hoy es algo muy valioso. He visto cómo ha enfrentado críticas injustas, cómo ha lidiado con la presión de los medios y cómo ha sabido mantenerse fiel a sí misma. Y eso, chicas, requiere una fuerza interior increíble. No es fácil estar constantemente en el ojo público, ser juzgada por cada decisión que tomas, por cada palabra que dices. Y Anne ha sabido navegar todo eso con gracia y con entereza. Y aquí es donde entra mi confesión más íntima. Durante un periodo muy difícil de mi vida, cuando me sentía perdida y sin motivación, me encontré viendo entrevistas de Anne. Y me impactó muchísimo escucharla hablar sobre sus propios desafíos, sobre cómo había superado obstáculos y sobre cómo había aprendido a creer en sí misma. Fue como si sus palabras resonaran conmigo a un nivel muy profundo. Me hizo darme cuenta de que yo también podía superar mis propios desafíos, de que yo también tenía la fuerza para seguir adelante y de que yo también merecía creer en mí misma. Su historia me inspiró a tomar las riendas de mi vida, a perseguir mis sueños y a no dejar que nada ni nadie me detuviera. Sé que suena un poco cursi, pero es la verdad. Anne Derzel, sin saberlo, se convirtió en una especie de mentora para mí. Su ejemplo me demostró que no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay esperanza y siempre hay una manera de salir adelante. Además, admiro su compromiso con causas sociales. He visto cómo utiliza su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, como la protección de los animales y la lucha contra el cáncer. Y eso, para mí, es un ejemplo de cómo utilizar la fama y el poder para hacer el bien en el mundo. Y luego está su estilo, que me encanta. Anne tiene un sentido de la moda impecable. Siempre sabe cómo combinar las últimas tendencias con su propio toque personal. Y me encanta cómo no tiene miedo de arriesgarse y de experimentar con diferentes looks. Me inspira mucho su confianza en sí misma y su capacidad para expresarse a través de la ropa. También es importante mencionar su relación con su familia. He visto cómo es de cercana a su hermana Gamze y cómo apoya a sus sobrinos. Y eso, para mí, es un signo de que es una persona con un gran corazón y con fuertes valores familiares. En resumen, Anne Derzel es mucho más que una cara bonita.
Es una actriz talentosa, una persona inspiradora, una mujer fuerte y una figura pública comprometida. Y por eso y por muchas otras razones, creo que siempre será especial. Creo que representa un modelo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Ella les demuestra que se puede llegar lejos sin perder la esencia, sin renunciar a los valores y sin dejar de ser uno mismo. Y sí, puede que algunos piensen que estoy exagerando, que estoy idealizando a una figura pública. Pero la verdad es que, más allá de la imagen que proyecta, Anne Ercel me ha tocado el corazón de una manera muy profunda. Me ha inspirado a ser una mejor persona, a luchar por mis sueños y a creer en mí misma. Y por eso quiero agradecerle desde aquí. Gracias, Ande, por ser tú misma, por compartir tu luz con el mundo y por inspirarnos a todos a ser mejores. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de Anne Ercel? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Han tenido alguna experiencia similar en la que una celebridad los haya inspirado de manera profunda? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que la inspiración puede venir de los lugares más inesperados. Y que todos tenemos el potencial de ser nuestra mejor versión, tal como Anne Ercel nos ha demostrado. Muchas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la admiración por Anne Ercel, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Profundizando en la vida y el impacto de Anne Ercel, nos damos cuenta de que su influencia va mucho más allá de su impecable actuación y su belleza deslumbrante. Su trayectoria, marcada por el esfuerzo constante y una notable resiliencia, la convierte en un faro para muchos jóvenes que aspiran a dejar su huella en el mundo. Volvamos a Agnes Inkthlar. Quizás algunos la recuerden como Selin Yılmaz, la joven rebelde y apasionada que conquistó corazones. Ese papel fue fundamental en su carrera, permitiéndole mostrar su versatilidad y su capacidad para transmitir emociones complejas. Ya entonces se vislumbraba una estrella en ascenso, una actriz que no se conformaba con lo superficial y que buscaba profundizar en la psicología de sus personajes. Y luego llegó Love is in the Air. Este proyecto sin duda catapultó a Ande a la fama internacional. Su interpretación de Eda YLDZ, una joven arquitecta con sueños y aspiraciones, resonó con el público global. Eda era una mujer independiente, fuerte y decidida, que no tenía miedo de luchar por lo que quería. Y esa energía, esa determinación, se transmitía a través de la pantalla. La química innegable con Kerem Bürsin contribuyó, por supuesto, al éxito arrollador de la serie. Pero más allá del romance, la historia de Eda inspiraba a las mujeres a perseguir sus pasiones, a creer en sí mismas y a no rendirse ante la adversidad. Pero la vida de Ande no ha sido un camino de rosas. Como muchas figuras públicas, ha tenido que enfrentarse a críticas y juicios injustos. Los comentarios sobre su apariencia física, las especulaciones sobre su vida personal, la presión constante de los medios, todo eso puede ser abrumador. Sin embargo, Ande ha demostrado tener una fortaleza mental admirable. Ha aprendido a ignorar el ruido negativo, a concentrarse en su trabajo y a rodearse de personas que la quieren y la apoyan. Recuerdo haber leído un artículo donde hablaba sobre las inseguridades que sintió al principio de su carrera. Se sentía presionada por cumplir con ciertos estándares de belleza, por encajar en un molde preestablecido. Pero con el tiempo aprendió a amarse a sí misma tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y esa aceptación, esa confianza en sí misma, es lo que la hace aún más atractiva e inspiradora. Su compromiso con causas sociales es otro aspecto que admiro profundamente. Ande no se limita a ser una cara bonita en la pantalla. Utiliza su influencia para generar conciencia sobre temas importantes y para ayudar a quienes más lo necesitan. Su trabajo con organizaciones benéficas dedicadas a la protección de los animales, su apoyo a la lucha contra el cáncer y su participación en campañas de concientización sobre la salud mental son solo algunos ejemplos de su compromiso social. Recuerdo una publicación en Instagram donde compartía su experiencia con el cuidado de animales abandonados. Hablaba sobre la importancia de adoptar en lugar de comprar, sobre la necesidad de crear conciencia sobre el maltrato animal y sobre el amor incondicional que pueden ofrecer estas criaturas.
Ese post me hizo reflexionar sobre mi propia responsabilidad como ciudadana y me inspiró a involucrarme más en causas que me importan. Y su estilo, su estilo. Ande tiene un don para la moda. Sabe cómo combinar las últimas tendencias con su propio toque personal, creando looks que son a la vez elegantes y vanguardistas. Su estilo es una extensión de su personalidad, audaz, creativo y lleno de energía. Pero lo que más me gusta de su estilo es que no tiene miedo de arriesgarse. No se conforma con seguir las reglas, sino que crea las suyas propias. Y eso es algo que admiro muchísimo. Me inspira a salir de mi zona de confort, a experimentar con diferentes estilos y a no tener miedo de expresarme a través de la ropa. Además, Ande ha colaborado con varias marcas de moda y belleza, demostrando su influencia en el mundo del estilo. Sus campañas publicitarias son siempre impecables, y su presencia en eventos de moda es siempre impactante. Es una verdadera musa para muchos diseñadores y estilistas. Pero más allá de su estilo, lo que realmente me atrae de Ande es su autenticidad. En un mundo lleno de filtros y apariencias, ella se muestra tal como es, sin pretensiones ni poses. Es honesta, vulnerable y transparente. Y esa autenticidad es lo que la hace tan cercana y relatable. He visto entrevistas donde habla sobre sus miedos, sus inseguridades y sus errores. No se presenta como una persona perfecta, sino como un ser humano imperfecto que está aprendiendo y creciendo constantemente. Y eso es algo que valoro muchísimo. Y su relación con su familia es un claro reflejo de sus valores. Ande es muy cercana a su hermana Gamze y a sus sobrinos. Se nota que son una familia unida y que se apoyan mutuamente. Y eso es algo que me inspira a valorar aún más mis propias relaciones familiares. Recuerdo haber visto fotos de Ande jugando con sus sobrinos, leyéndoles cuentos y abrazándolos. Es evidente que los ama profundamente y que disfruta pasar tiempo con ellos. Y eso me demuestra que a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo una persona con los pies en la tierra y con fuertes lazos familiares. En definitiva, Ande Ercel es una mujer excepcional que ha logrado conquistar el mundo con su talento, su belleza y su personalidad. Es una inspiración para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo, pero también es un ejemplo de cómo ser una persona auténtica, comprometida y con valores. Y por eso y por muchas otras razones, creo que Ande Ercel siempre será especial. No solo para mí, sino para todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocerla, aunque sea a través de la pantalla. Su luz seguirá brillando e inspirando a generaciones futuras. Ahora sí, cuéntenme ustedes, ¿qué es lo que más les gusta de Ande Ercel? ¿Cuál es su serie o película favorita en la que ha participado? ¿Qué mensaje les gustaría transmitirle? Los leo en los comentarios. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis futuras reflexiones sobre el mundo del entretenimiento. Los quiero mucho.